Todo el mundo decía que era solo una casa vieja, pero yo sigo convencido de que aquella noche escuché algo que jamás debió bajar del segundo piso. Cada verano pasaba una semana en casa de mis abuelos. Era una casa enorme, antigua, perdida en medio del bosque. Durante el día parecía completamente normal, pero cuando caía la noche, todo cambiaba. Había un segundo piso al que nunca quería subir solo. No sabía por qué. Desde niño sentía que había algo allí arriba observándome. Mis abuelos siempre se reían y decían que solo era imaginación, aunque una vez mi abuelo me contó una historia que jamás olvidé. Los antiguos dueños de la casa aseguraban que sus hijos veían una especie de figura enorme salir de un armario cada madrugada. Decían que caminaba lentamente alrededor de la habitación y después desaparecía otra vez dentro del mismo armario. Todos pensaban que eran cuentos para asustar niños. Yo también, hasta el verano en que cumplí 14 años. Ese año mis abuelos empezaron a dormir en habitaciones separadas y me dejaron una habitación distinta. Lo peor era que mi cuarto estaba justo debajo de aquella habitación maldita. La primera noche me acosté intentando no pensar en esa historia. Toda la casa estaba completamente en silencio. Ni televisión, ni viento, ni lluvia. Solo el sonido de mi propia respiración. Entonces ocurrió. Tump. 5 segundos de silencio. Tump. Otro paso. Después otro. Y otro. Era un sonido lento, pesado, como si alguien caminara descalzo por el suelo de madera. Podía seguir perfectamente el recorrido. Empezó en un extremo de la habitación de arriba. Cruzó lentamente todo el techo sobre mi cabeza y se detuvo exactamente encima de mi cama. No podía moverme. Sentía que si respiraba demasiado fuerte, aquello sabría que yo estaba despierto. Me repetía una y otra vez que era la madera de la casa, que las casas antiguas crujen. Pero en el fondo sabía que aquello no era un simple crujido, porque los pasos tenían un ritmo, como si alguien estuviera paseando, buscando algo, o a alguien. Y, sin saberlo, aquella solo iba a ser la primera vez que escucharía esos pasos. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil. Podían haber sido 5 minutos o 1 hora. Solo sé que los pasos dejaron de sonar. Y el silencio era todavía peor. Respiré aliviado. Pensé que todo había terminado. Entonces escuché otro paso. Pero esta vez no estaba encima de mí. Venía desde las escaleras. Tump 1. Tump 2. Era imposible. Lo que estuviera arriba acababa de empezar a bajar al primer piso. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Conté cada escalón en silencio. 3, 4, 5. Después hubo unos segundos de absoluto silencio, como si aquella cosa hubiera llegado al rellano y estuviera decidiendo hacia dónde ir. Y entonces, continuó. 6, 7, 8, 9, 10. Ya estaba en el mismo piso que yo. Me incorporé muy despacio sobre la cama. La luz del comedor seguía encendida porque mi abuelo la había dejado para tranquilizarme. Desde mi habitación podía ver parte del pasillo. Estaba completamente vacío, pero los pasos seguían acercándose, lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando ligeramente los pies. De pronto, todo se detuvo frente a la puerta de mi habitación. No escuchaba nada, ni respiración, ni movimiento. Solo un silencio tan profundo que me dolían los oídos. Y entonces ocurrió algo que jamás he conseguido explicar. Mi visión empezó a nublarse. Sentí un frío insoportable recorriéndome la espalda. Era como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi garganta estaba completamente bloqueada. Fue entonces cuando escuché un ruido dentro de mi habitación. No en el pasillo, no detrás de la puerta. Dentro. Un sonido lento, como unas uñas arañando madera.
Giré los ojos muy despacio. El ruido venía del viejo armario donde mi abuelo guardaba una escopeta de caza. Las puertas del armario vibraban ligeramente con cada arañazo, como si algo estuviera intentando salir desde dentro. Y de repente, La puerta empezó a abrirse sola. muy despacio, centímetro a centímetro, hasta que vi una oscuridad absoluta al otro lado. No parecía el interior de un armario, parecía un agujero sin fondo. Y desde aquella oscuridad, escuché una respiración que no sonaba humana. No recuerdo cuánto tiempo pasé mirando aquella oscuridad. Quizá fueron unos segundos, quizá varios minutos, pero había algo allí dentro. Lo sentía. No podía verlo con claridad. Solo distinguía una silueta enorme, demasiado alta para caber dentro de un simple armario. Entonces, escuché una voz, muy baja, como un susurro. No entendí las palabras, pero sonaba como si alguien intentara imitar una voz humana sin saber realmente cómo hacerlo. Fue en ese momento cuando recuperé el control de mi cuerpo. Grité con todas mis fuerzas. Mi abuelo salió corriendo de su habitación, encendió todas las luces del pasillo, entró en mi cuarto y todo había desaparecido. El armario estaba completamente cerrado. No había nadie, ni una sola marca en la madera. Me abrazó e intentó tranquilizarme. Decía que había sido una pesadilla, que aquella casa siempre hacía ruidos extraños por la noche. Yo quería creerle, de verdad quería hacerlo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi abuelo le contó a mi abuela lo que había pasado. Ella dejó la taza sobre la mesa. Me miró muy seria y dijo algo que me heló la sangre. No es la primera vez. Hace años, tu prima también vino llorando a mi habitación. Decía que había escuchado exactamente los mismos pasos y juraba que algo había bajado las escaleras. Mi prima nunca había contado esa historia delante de mí. Nadie pudo explicarlo. El resto de aquella semana dormí escondido debajo de la cama, no encima, debajo, con varias mantas rodeándome, unos auriculares puestos y una linterna encendida toda la noche. Nunca volví a escuchar los arañazos, pero los pasos los seguía oyendo todas las noches. Siempre hacían el mismo recorrido, de un extremo de la habitación de arriba al otro, y se detenían exactamente sobre mi cabeza. Con los años seguí visitando la casa de mis abuelos. Tengo 23 años, y los pasos siguen allí. Siempre empiezan cuando la casa queda completamente en silencio. Nunca he vuelto a escuchar que bajen las escaleras. Y sinceramente, espero no volver a hacerlo jamás, porque hay algo que nunca conté. Aquella noche, cuando mi abuelo encendió las luces y abrió el armario, vi durante una fracción de segundo una marca en el polvo del suelo. No era una huella humana, parecía la huella de una mano. Una mano enorme, con dedos demasiado largos, como si algo hubiera estado apoyado dentro del armario, esperando a que todos volvieran a apagar las luces. Pensé que aquella noche había terminado, pero estaba completamente equivocado. Pasaron los años. Seguí visitando la casa de mis abuelos cada verano. Intentaba convencerme de que todo había sido producto del miedo. Sin embargo, los pasos nunca desaparecieron. Todas las noches, siempre a la misma hora. Siempre el mismo recorrido, de un extremo de la habitación hasta el otro. Jamás volví a subir solo al segundo piso, ni una sola vez. Pero hace unos meses ocurrió algo que cambió todo. Mi abuelo falleció, y mientras ayudábamos a mi abuela a vaciar la casa, por primera vez tuve que entrar en aquella habitación, la habitación del armario. Respiré hondo, abrí la puerta. Todo seguía exactamente igual. La cama, la ventana y aquel viejo armario de madera. Sentía un nudo en el estómago. Me repetía que ya era adulto, que no había nada allí. Di un paso, luego otro, y por primera vez en casi 10 años, me acerqué al armario. Las puertas estaban cerradas con una vieja cadena oxidada. Nunca antes la había visto. Le pregunté a mi abuela por qué estaba allí. Su cara cambió por completo. Se quedó en silencio durante varios segundos. Después me respondió con una frase que todavía me despierta por las noches. «Tu abuelo la puso hace muchos años». Le pregunté por qué, y ella, casi susurrando, respondió, «Porque una noche encontró la puerta del armario abierta. Pensó que había sido tú, pero cuando fue a cerrarla, vio unas huellas enormes saliendo del armario, y terminaban justo al lado de la cama. No había huellas de vuelta, solo de ida. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En ese momento decidí marcharme, pero antes de salir, escuché un sonido, muy suave, justo detrás de la madera. «¡Ras!».
como unas uñas deslizándose lentamente por el interior del armario. Miré a mi abuela. Ella también lo había oído. Los dos nos quedamos completamente inmóviles, y entonces la cadena empezó a tensarse sola, como si algo estuviera empujando desde dentro. No esperamos saber más. Salimos corriendo de la habitación. Mi abuela cerró la puerta con llave. Nunca volvimos a entrar. La casa sigue vacía desde aquel día, y cada vez que alguien pregunta por qué nadie quiere comprarla, mi abuela siempre responde lo mismo: porque hay cosas que es mejor no despertar. Y, sinceramente, después de lo que escuché aquel día, yo tampoco pienso volver jamás.